Bienvenidos nuevamente al curso básico para la confección de protocolos de soporte clínicos. Esperamos que este sea un viaje educativo gratificante y enriquecedor para todos ustedes. Iniciamos tema 1. Tema 1. Dirigido por Dr. Franklin Espino Herrera, Coordinador Nacional de Protocolos Clínicos, DENS-IPS. Trataremos sobre dimensión de los protocolos de soporte clínicos, utilidades, gestión clínica de implementación, escogencia del tema, necesidades clínicas, estructura del protocolo clínico, sitio web de protocolos Caja de Seguro Social. En el contexto del curso básico para la confección de protocolos de soporte clínicos, promovido por el Departamento Nacional de Docencia e Investigación y apoyado por nuestra Coordinación Nacional de Protocolos Clínicos, vamos a dar inicio a una dimensión integral de los protocolos clínicos, considerando que estos constituyen un pivote en los cuidados de salud. Es una herramienta para evitar errores y dar seguridad al paciente. ¿Qué es un protocolo de soporte clínico? Es una herramienta sintetizada de la medicina basada en la evidencia actualizada y disponible en la cabecera del paciente en diferentes modalidades, que apoya al proveedor de cuidado de salud para ofrecer tanto calidad como seguridad al paciente y hacer uso racional de los recursos disponibles. Contribuyen los protocolos a la credibilidad y confiabilidad no solo de la institución o del hospital, sino también del equipo de salud, contribuyendo con su seguridad y bienestar. Acotamos que el protocolo de soporte clínico no sustituye al juicio clínico ni a las preferencias, valores y circunstancias que rodean al paciente. Contribuyen a su seguridad como la confiabilidad y confianza del equipo de salud. Algunos aspectos de la efectividad de los protocolos clínicos en el marco de los cuidados de salud para llevar a una medicina de excelencia clínica. La efectividad clínica, o sea que pone la medicina basada en la evidencia en la práctica clínica en la cabecera del paciente o en el consultorio del médico. En la gestión de riesgo considera los factores de riesgo y de alerta o banderas rojas, tanto clínica como de medicamentos. En la efectividad de la comunicación contribuye a la comunicación interdisciplinaria y estructurada que permite la comunicación entre los diferentes especialistas o profesionales o el equipo de salud. La efectividad en los recursos, el uso racional de los recursos con utilidad basada en la evidencia científica, utilizando las características operacionales clínicas y las características operacionales de los estudios de laboratorio y de imágenes, considerando entonces el coeficiente de verosimilitud de los estudios que utilizamos. La efectividad estratégica es un pivote que permite la interrelación entre los niveles de atención y el manejo en equipo. O sea, con el médico general, los especialistas, estamos haciendo un plan piloto en las policlínicas, donde el médico general, trabajando con los protocolos, con todo el estamento de la policlínica, tienen una comunicación efectiva con los especialistas que participan en la discusión de estos protocolos para lograr una adecuación local y una implementación adecuada. La efectividad del aprendizaje y la práctica clínica es un material basado en la evidencia científica, por lo tanto, contribuye al aprendizaje continuo y al desarrollo profesional. La seguridad y experiencia del paciente no sustituye, como ya mencionamos, el juicio clínico, pero contribuye a la seguridad del paciente, poniendo la medicina basada en la evidencia en la cabecera. Permiten los protocolos el uso de la tecnología, de las aplicaciones, de los vínculos electrónicos, de los códigos QR, la innovación y la informática para la divulgación e implementación y uso a través de la tecnología de la informática y la comunicación.
Algunas utilidades de los protocolos clínicos. No es una hojita con una información de la patología. Es útil en el adiestramiento del estudiante, del interno, del residente, del especialista. Contribuye a la docencia de todo el equipo de salud. Contribuye a la educación interprofesional y se puede usar en la visita médica, es de alta utilidad en la visita médica cuando culturalmente lo establezcamos. En la educación al paciente es importante porque de cada protocolo debe salir un tríptico para orientar y educar al paciente en la patología que tiene a él y a los familiares. Una de las utilidades importantes es los protocolos interdisciplinarios. Como el trabajo es en equipo, el paciente lo atiende no solamente un especialista, sino un equipo interdisciplinario en diferentes escenarios. Entonces estamos contribuyendo a protocolos interdisciplinarios, o sea, entre varios especialistas, porque asimismo el manejo en equipo es interdisciplinario. Entonces no sería un protocolo de un servicio, sino protocolos de varios servicios que hacen un consenso para cuando el paciente esté, entonces tenga una planeación ya de lo que se debe hacer. Y se dilate menos la solución de los problemas de los pacientes. Un trabajo en equipo y consenso clínico, obviamente, pone la medicina basada en la evidencia en la práctica clínica, es un apoyo para la visita médica del hospital, es una interfaz entre los niveles de atención, esencialmente en los hospitales y en las policlínicas más todavía. Contribuye al diagnóstico y tratamiento basado en la evidencia científica, actualizada y disponible. Es un documento pivote para la referencia a los especialistas. Aparte de la referencia, el protocolo es el manejo que hizo el médico primario y posteriormente se puede enviar con la referencia al especialista para que sepa la línea clínica que se está siguiendo. En la base de datos para líneas de investigación clínica, si estamos haciendo un protocolo de endocarditis bacteriana, estamos utilizando un protocolo de endocarditis bacteriana en diferentes hospitales. Si tuviésemos, que no tenemos, base de datos de estos protocolos, entonces eso le serviría para líneas de investigación, tanto de los funcionarios y esencialmente de los residentes, en todos los hospitales, para que puedan hacer una descripción mucho mejor de la patología en nuestro país. La estandarización de los cuidados de salud, sin ser una receta de cocina, estandariza un poco los cuidados de salud, considerando obviamente las variantes y las diferentes pacientes. Es una herramienta de calidad, de seguridad y excelencia clínica. Permite el manejo consensuado, si ya lo consensuamos previamente, conjunto y continuo. Hay un manejo continuo de este paciente. Permite también el mejoramiento de la comunicación a través de técnicas SBAR, utilizando el protocolo con mucho más propiedad, es una comunicación más científica y obviamente más humana debe ser. Y entonces permite también, contribuye, una de las utilidades importantes, fundamentales, la seguridad del paciente, la confiabilidad y credibilidad del hospital, de la confianza del equipo de salud que está atendiendo al paciente. Esto es lo mismo. Esta es la pirámide de la evidencia científica, que se va a mencionar más tarde en las otras conferencias. La pirámide aquí solamente es importante que la pirámide de la evidencia hecha por los expertos en medicina basada en la evidencia está constituida por los estudios primarios que son miles, millones de estudios. La sinopsis de los estudios a través de metaanálisis y revisiones sistemáticas. Y revisiones sistemáticas obviamente que tengan un nivel y en repositorios apropiados y una construcción técnica y metodológica muy importante, que las revisiones sistemáticas lo tengan. Para hacer una síntesis de las guías clínicas, hay muchas guías clínicas de la misma patología, en Europa, Estados Unidos, cada país tiene, cada hospital tiene, entonces hay muchas guías clínicas, entonces es importante hacer sinopsis de las síntesis de las guías clínicas. Los protocolos clínicos que nosotros hemos ideado como el vínculo, el eslabón hacia la práctica clínica en la cabecera del paciente es a través del protocolo de soporte clínico. En electrónica hay Electronic Clinical Protocol, protocolos clínicos cuando el expediente electrónico
le permite, o la inteligencia artificial le va a permitir que usted, todos los datos que está poniendo, le puede dar una información bastante científica y técnica apropiada. Pero nosotros utilizamos los protocolos de soporte clínico, que es lo que vamos a introducir ahora, en un sistema, en el hospital, en la policlínica, en el sistema que es importante, este es el sistema sanitario o en el sistema local, el hospital o la policlínica. Y aquí es importante el desarrollo organizacional, los equipos, los insumos, el personal, etcétera, etcétera, que es la organización, en la cual nosotros atendemos a los pacientes a través de esta organización, y aquí vamos a utilizar el protocolo clínico para ponerlo en la práctica en la cabecera del paciente. Y aquí entonces seguimos aportando de la pirámide de la evidencia otras S, como son el soporte clínico, como es la seguridad del paciente, como es la solución de los problemas y la satisfacción del paciente, que es muy fundamental. Vamos a hacer un pantallazo muy somero sobre el protocolo de soporte, de alguna guía de cómo hacer protocolo, en una forma muy sencilla, muy práctica. No hay una forma como receta de cocina o un formato para todos los protocolos, y no todos los protocolos son iguales, porque todas las patologías son diferentes y todos los pacientes son diferentes. Entonces, como las patologías son diferentes, entonces tenemos que adaptar el protocolo a la patología, a lo que estamos manejando con el paciente. Pero de todos modos una estructura general debe haberla, ¿no? El título, el nombre, la guía del protocolo clínico, las generalidades del paciente que se le va a aplicar, la definición de la patología muy somera, la etiología, clasificación, factores de riesgo, criterios diagnósticos, las pruebas de laboratorio, que generalmente no las ponemos, el manejo de tratamiento, flujograma, los criterios de alerta o score, esto es muy importante, las escalas, esto sí lo estamos agregando. Debe haber recomendaciones, todavía no tenemos la capacidad de hacerlo, recomendaciones al paciente y familiar de cada protocolo, un tríptico especial, tendrá que haber personal para esto, no lo tenemos. Y obviamente los niveles de evidencia y los autores. Los autores, generalmente alguien hace un borrador, un protocolo, pero esto no es una autoría, porque esto se va modificando a través del tiempo, a través de la evolución, del desarrollo del conocimiento científico, de las publicaciones, y entonces esta contribución la hacemos para la institución, y a final de cuentas la institución es la que adopta la autoría de este protocolo, porque son protocolos institucionales. Algunas características de un buen protocolo: debe ser sencillo y práctico, como lo estamos haciendo, inclusive debe ser confiable, tenemos que confiar en lo que está puesto allí, en la medicina basada en la evidencia. Pues hay que revisar la medicina basada en la evidencia, tiene que tener validez clínica, validez, fiable, se puede reproducir, de fácil aplicación y audito, debe ser flexible como es la medicina, porque la medicina es incertidumbre, entonces ahí tiene que haber flexibilidad, los pacientes son diferentes y no es una receta de cocina. Tiene que haber claridad y capacidad de implementabilidad, multidisciplinar, interdisciplinario. Tiene que haber una revisión planificada, obviamente por los avances tecnológicos y los avances en el conocimiento, que son exorbitantes. La documentación de la medicina basada en la evidencia, y deben estar accesibles, porque puede haber un protocolo muy bueno y no está accesible en la cabecera del paciente, y eso es uno de nuestros objetivos a través de la innovación y con el apoyo de DENIT, ponerlo accesible en la cabecera del paciente, que eso significa que es en el celular, en la computadora, en la tableta, y esto nos lo ha permitido la Dirección Ejecutiva de Innovación y Tecnología del DENIT. Esto es prácticamente lo mismo, algunos aspectos generales del protocolo. Acá le doy un ejemplo de algunos protocolos. Estos no son protocolos de investigación, este es un protocolo de investigación que hacen los residentes. Esta es la metodología para el protocolo de investigación. Entonces yo creo que algunos protocolos, el residente puede guiarse por alguna metodología. Nosotros no estamos haciéndola en esta forma, porque esto es muy largo, es un trabajo esto es el trabajo de investigación que debe hacer un residente al finalizar la residencia. Pero nuestros protocolos no son para finalizar la residencia, se están haciendo desde el primer año. Entonces, pero de todas maneras es importante esta guía que están haciendo los residentes para el final, que ellos se guíen por estos aspectos también, que es un poco más metodológico, ¿verdad?
La estructura para un protocolo de soporte clínico o apoyo clínico. Bueno, ya lo mencionamos. Los protocolos, desde el punto de vista de gestión de los protocolos en un servicio o un hospital, los protocolos tienen que tener alguna orientación de gestión clínica. Obviamente, algunos aspectos del protocolo. El nombre del protocolo, la población a la cual va dirigido el protocolo, la población, el grupo relacionado por diagnóstico o el grupo relacionado por riesgo. El protocolo tiene que tener esta intencionalidad. El diagnóstico de la patología, ¿qué esperamos mejorar? Algunos aspectos, ¿qué esperamos mejorar con el protocolo? ¿Cuáles son los objetivos generales o específicos del protocolo? Podemos escoger muy pocos, algunos pocos. Esto lo hemos hecho con algunos protocolos. El plan gerencial de calidad, los indicadores clínicos, algunos les podemos agregar indicadores clínicos para poder valorarlos. Entonces, los indicadores clínicos, hacia allá vamos, hacia allá debemos ir. ¿Cuáles serían las metas? La automatización, bueno, ya esto sí lo hemos logrado a través del DENIT, ¿verdad? Ya lo tenemos en el celular, en una página web del protocolo que vamos a mencionar más tarde. Esto permite hacer una auditoría más fácil por el ente que tiene que ser auditoría. ¿Cuáles son los logros? Cuando tengamos la implementación de los protocolos, cuando hemos implementado los protocolos en una forma organizada en un hospital, debemos definir entonces cuáles son los logros, porque deben tener logros los protocolos, por la utilidad. ¿Qué líneas de investigación se pudieron haber salido de este protocolo clínico? Es muy importante. ¿Qué líneas de investigación puede haber? Y algunas observaciones. Esto lo iniciamos este aspecto lo iniciamos en el 2006. 2006, cuando comenzamos la Escuela de Protocolos Clínicos en la Unidad de Gestión Clínica del Servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario. 2006 fue la génesis de este tema. Esto es sintetizado lo que habíamos dado. Y en una forma sencilla, práctica, muy sencilla, elemental, vamos a ver algunos pasos para elaborar un protocolo de soporte clínico. Obviamente el protocolo se escoge con base a una necesidad clínica, ya sea del hospital, del servicio, de la relación entre los servicios, de las dificultades que tienen en el manejo, del interés del hospital, etcétera, de la necesidad de los pacientes, de la seguridad de los pacientes. Tiene que haber un motivo muy fundamental para escoger el protocolo. No es hacer un protocolo de forma académica, es por una necesidad clínica fundamental con base al paciente, al hospital y al servicio donde uno está. Identificado el tema, una vez identificado el tema, que es el nombre del protocolo, viendo ya los aspectos que vamos a mejorar con el protocolo, que esperamos de este protocolo en una forma sencilla, uno puede estructurar la pregunta que se puede hacer en este caso del protocolo, que esto lo vamos a ver en la conferencia con la doctora Lisbeth, estructurar la pregunta pico, estructurar la pregunta que puede hacerse, generalmente no la estamos haciendo, esto es para las guías clínicas que tienen una metodología mucho más rigurosa, pero también lo podemos aplicar en un protocolo clínico. Buscamos la literatura, entonces hay que hacer una búsqueda de la literatura. Generalmente debemos guiarnos por las guías clínicas internacionales, guías clínicas consensuadas, guías clínicas que se puedan aplicar en nuestro país, consensos internacionales que posteriormente tenemos que adaptar a nuestra realidad local. Entonces estas guías clínicas no podemos ponerlas en práctica, tenemos que aplicar, tenemos que adaptar a nuestra realidad local en los diferentes escenarios donde nos estemos, ¿no? Haciendo una revisión de la literatura, revisamos la literatura, el médico que lo va a hacer prepara el tema como si fuese a preparar una conferencia corta de 30 a 40 minutos, entonces uno se prepara como si fuera para una conferencia, puede exponer el tema en la conferencia con los demás colegas o con los residentes en los servicios, y ya una vez que uno ha presentado el tema, o no presentado el tema, pero revisado el tema, uno puede entonces construir un resumen, un borrador. Es un borrador de un resumen conciso, preciso de 1 o 2 páginas. Porque este borrador va a sufrir modificaciones, como lo vamos a explicar más tarde, para poder ser adaptado y oficializado, ¿verdad? Entonces, recalcamos que deben ser basados en guías internacionales con un buen nivel de grade. El doctor Correa les va a hablar, es un experto en la materia, el nivel de la gradación de grade.
Deben estar basadas en normas y guías dictadas por el ente rector del MINSA, si hay normas o guías dictadas, clínicas dictadas por el ente rector MINSA o MINSA Caja, entonces debemos adoptar esto, porque no podemos hacer guías diferentes, porque este es el ente rector, ¿no? Y nuestra institución. O sea, ajustarlo a las normas y procedimientos de nuestras instituciones. O sea, esto es importante que lo respetemos. Si no están hechos, entonces podemos, como efectivamente la mayoría de los protocolos clínicos, entonces lo estamos haciendo y consensuando con una institución por ahora, ¿no? Adaptar a nuestro nivel local y adoptar como un hábito razonado. Primero lo adaptamos y después lo adoptamos. Y esto es un pantallazo muy corto, que esto es relacionado con el documento de Agri que nosotros no estamos manejando, lo hemos manejado muy someramente, pero solamente le queremos introducir el término del Agri, que es una herramienta válida y confiable que se puede aplicar en cualquier guía clínica. En caso nosotros no estamos haciendo guías clínicas, sino protocolos clínicos, pero nos pueden ayudar después. No es para protocolos clínicos, pero nos pueden ayudar con esta metodología en una forma somera de cualquier área de la enfermedad, y puede ser utilizada por proveedores de atención médica, desarrolladores de guías. Nosotros no somos desarrolladores de guías, pero sí somos desarrolladores de protocolos clínicos y nos pueden ayudar. Repito, está hecho para las guías clínicas, pero nosotros nos pueden dar una orientación en cuanto a los protocolos clínicos. Por investigadores, obviamente, tomadores de decisiones políticas y educadores. El Agri 2 también puede ser como marco de desarrollo fundamental para el desarrollo de una nueva guía clínica, si alguien se dispone a hacer una guía clínica que tiene una metodología muy diferente a un protocolo clínico, y nosotros no estamos manejando guías clínicas, sino protocolos de soporte clínico. Y aquí tienen el sitio del Agri para que ustedes puedan introducir el Agri, el Agri y ver si pueden profundizarlo, ¿no? El Agri tiene diferentes aspectos y aquí tenemos el Agri-Rex. El Agri-Rex es la valoración de directrices de investigación y evaluación, recomendaciones de excelencia. Es un poco más complejo para metodólogos, pero alguien que está interesado puede hacer un aprendizaje aquí, y aquí hay forma instructiva para aprender a hacer este tema, ¿no? En agritrust.org entran aquí y entonces pueden aprender. Nosotros no lo estamos haciendo, no tenemos expertos en esto en el país, creo, pero si hubiese algún experto en esto, creo que debemos desarrollarlo, así como va a ser el doctor Correa con el GRADE, que es experto en GRADE. En síntesis, confeccionar el borrador y el flujograma. Ya tenemos una revisión de la evidencia científica a través de guías clínicas, sociedades médicas internacionales, nacionales e internacionales, utilizando el Dynamed Cochrane Tree Database epistemónicos, que es un reservorio como Cochrane de revisiones sistemáticas. Entonces, de los chilenos, muy bueno, tiene una valoración muy importante en el mundo, en las guías clínicas. Entonces, epistemónico, que está en español, es de los chilenos, así que aquí pueden buscar las revisiones sistemáticas, bien importante este sitio. Revisión general, las alertas, las banderas rojas, qué no hacer en el protocolo. Esto es importante que podamos muy sintetizadamente, porque no es un documento académico, es un documento para el manejo de los pacientes, ¿no? Revisión de la terapéutica muy general, con algunos aspectos de alertas de la terapéutica. Revisión de aspectos de calidad y seguridad del paciente. Todo esto debe ser un contenido en el protocolo. Permita corrección de errores, corregir errores. Y después lo procesamos para la aprobación en DEMSI y ser un documento oficial de la institución y colocarla en este reservorio que tenemos de los protocolos clínicos, a los cuales ustedes pueden entrar a través del celular o un código QR en el lugar donde estén, en Changuinola, Boca del Toro, Almirante, Darién, etc. Aquí le damos un ejemplo de un protocolo de soporte clínico de glomerulonefritis aguda en el adulto. Este es para médicos generales. Entonces, aquí hay algunos aspectos de la glomerulonefritis que nosotros tratamos de ser lo más conciso y preciso para no poner patologías aquí que están en los libros, porque la información que debe estar aquí debe ser de utilidad para el manejo del paciente, no es académico para aprendizaje del médico, esto es para el manejo del paciente. Entonces esto lo podemos sintetizar más, pero algunos aspectos recordatorio del glomerulonefritis, de definición, clasificación, signos y síntomas, diagnóstico
es importante, fundamental, por lo menos en este protocolo, para la glomerulonefritis, aparte del diagnóstico clínico, los síntomas y signos clínicos, está el estudio del urinálisis. Y aquí hay unos aspectos fundamentales del estudio del urinálisis que son claves para el diagnóstico de glomerulonefritis, para ver si la sangre que viene en la orina es del glomérulo o es de uréter, riñón, uréter o vejiga, ¿verdad? Entonces esto es para el médico general, ¿no? Entonces, y aquí tenemos un flujograma, ¿no? Y un flujograma. Si un médico general le llega y el laboratorio de la policlínica, si el médico general manda un urinálisis y ese urinálisis tiene el sedimento urinario tiene glóbulos rojos dimórficos, espiculados, en forma de espuelas, tiene proteinuria, tiene 2 cruces, el laboratorio debe avisar al médico de esto, porque esto puede tratarse de una glomerulonefritis que hay que actuar rápidamente, ¿no? Entonces aquí hay algunos aspectos de glomerulonefritis, tenemos que entrar a calcular la tasa de filtración glomerular, tenemos la creatinina, pero usamos esta aplicación. Entonces ya estamos usando lo que le habíamos mencionado anteriormente, las aplicaciones o los vínculos para buscar la escala esta del cálculo de la tasa de filtración glomerular con la creatinina y la edad del paciente, ¿verdad? Entonces, algunos aspectos ya del mismo protocolo que no vamos a entrar en detalle, y algunas alertas. Y aquí hay una alerta importante, porque una glomerulonefritis puede ser una glomerulonefritis sencilla, que se puede manejar ambulatoriamente o manejar sencillamente en un hospital, pero también puede ser algo complicado, ¿no? Entonces, el médico debe estar alerta si esa glomerulonefritis. Aquí la alerta es que si esta glomerulonefritis no ha tenido clínicamente, o desde el punto de vista del laboratorio, una evolución como si fuese una glomerulonefritis rápidamente progresiva. El médico general no tiene por qué saber sobre una glomerulonefritis rápidamente progresiva, pero debe tenerla en cuenta cuando tiene un urinálisis con esto. Entonces, esto es importante porque esto es para referencia a un nivel superior rápidamente a un cuarto de urgencia para el manejo por los especialistas, ¿no? Entonces, este es un protocolo muy somero de la glomerulonefritis aguda. Y el manejo general del paciente. ¿Qué debe hacer el paciente mientras tiene el paciente? Aquí tenemos, digamos, el control de la presión, qué medicamentos no debemos darle a este paciente con hipertensión, algunos aspectos generales del manejo general del paciente. Y aquí hemos agregado un listado de verificación en este protocolo. En los demás protocolos, en lo que se pueda agregar criterios de verificación, porque una vez que vamos a hacer el estudio del expediente, a ver si hay criterios en el expediente. Entonces el protocolo nos puede ayudar para poner los criterios para ver si este paciente tiene o no tiene glomerulonefritis. Entonces aquí hay criterios de verificación de la patología, ¿verdad? Ya eso está en los laboratorios o en el expediente, pero si lo sintetizamos podemos tener mejor criterio. Y adjuntamos entonces los resultados, esto puede ser posible. Este es un protocolo sencillo de glomerulonefritis. Ese protocolo está relacionado, este es el protocolo de glomerulonefritis, con el de rápidamente progresiva, ANCA positivo o síndrome de pulmón-riñón. Entonces esto es para los cuartos de urgencia, ¿verdad? Los médicos que están en los cuartos de urgencia deben tener una idea de esta. Y esto lo mencionamos aquí porque hay un continuo. Estamos haciendo con los protocolos, y esa es una de las utilidades, un continuo entre los niveles en la red de atención, un continuo. Y aquí tenemos atención primaria, el manejo del protocolo de evaluación cardiorrenal metabólico, el manejo de hipertensión arterial, que tiene que ver con esto, el protocolo de manejo de la diabetes mellitus, control de la glicemia, las glomerulopatías y los protocolos de enfermedad renal crónica o enfermedad renal. Y esto es el continuum de protocolos en nefrología, ¿verdad? Y entonces, algunos lo han construido y la mayoría de estos lo han hecho internistas, los residentes de medicina interna de complejo, los residentes de nefrología están haciendo también, han hecho ya algunos de estos protocolos, los nefrólogos y el Instituto de Trasplante Renal de nefrología, entonces en la Ciudad de la Salud le va a servir. Entonces tenemos estos protocolos ya construidos, o sea, tenemos que tener una correlación en la atención primaria, el segundo nivel y el tercer nivel, y posteriormente al cuarto nivel si compete aquí, que sería el trasplante renal, ¿no? Esto es en pediatría también, la misma dimensión, pues en pediatría, ¿no? En pediatría hay muchos síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, glomerulonephritis postestreptocócica,
Entonces acá tenemos que valorar otros aspectos que en adultos se ven menos, que es la faringomigdalitis y el manejo del estreptococo, que es muy importante, ¿no? Entonces en atención primaria. Para que vean entonces que un protocolo tiene una dimensión integral entre los diferentes niveles, porque todos comienzan en atención primaria. Entonces atención primaria es fundamental. Entonces darle las herramientas a atención primaria para que puedan hacer un trabajo científico, no más técnico. ¿Qué hacemos con los protocolos clínicos que construyen entonces un hospital? En la escuela de protocolos clínicos entonces hacen la preparación, la elaboración. Esto lo está haciendo cualquier hospital. Todos los hospitales de la Caja de Seguro Social han hecho los residentes y han hecho algunos funcionarios de algunos hospitales. Entonces lo preparan, lo elaboran, estos protocolos, hacemos el método de Delphi de consulta, hay que hacer un análisis crítico dentro del hospital con los especialistas de ese servicio del hospital mismo integralmente, pero también lo mandamos, una vez que lo recibamos como borrador, lo mandamos para consulta con otros especialistas en otros hospitales del interior. Entonces, a todos los hemos consultado, les hemos inundado de protocolos, les hemos mandado protocolos, pero sabemos que la respuesta es bien difícil, ¿no? Entonces, obtener una evaluación de los protocolos acá que se hacen en otro hospital, que lo evalúa otro hospital, para hacer una conciliación de respuestas, para hacerle adaptaciones locales, que es fundamentalmente aquí. Acá lo estamos difundiendo, pero no aprobados todavía como borrador. Para lograr una adaptación local, luego en el método de Delphi 2, entonces lo mandamos a una reevaluación, entonces acá en Panamá nuevamente lo revisamos para hacerles modificaciones al protocolo que han hecho a nivel de otros hospitales. Entonces nosotros lo reevaluamos, hacerle una evaluación para adoptarlos entonces y a someterlos entonces a la aprobación de la Dirección Ejecutiva de Servicios y Prestaciones de Salud de la Caja del Seguro Social en DENSIP, Leighton, para que luego este protocolo, ya como aprobado por la institución, se constituya en un documento oficial de la institución con un carácter clínico, de apoyo clínico, de soporte clínico. Esto voy a dar un pantallazo muy somero porque no corresponde a la materia, pero no se puede aplicar un protocolo si no tenemos un proceso de diagnóstico correcto. El 60-70% de los errores se cometen en el proceso diagnóstico. No vamos a ahondar en esto, pero obviamente aquí en el proceso diagnóstico hay que perfeccionarlo a través del razonamiento diagnóstico que está acá, para luego ponerle el protocolo de soporte clínico, hecho de una vez el diagnóstico diferencial, el diagnóstico de trabajo, entonces el protocolo de soporte clínico en función que nos interesa fundamentalmente la seguridad del paciente. Que el médico tenga confianza en sí mismo y la gente confíe en el médico. Que haya una confiabilidad en el equipo de salud y que se ponga la medicina basada en la evidencia en la práctica clínica. Y es a través de esto. El diagnóstico de trabajo con la comunicación efectiva, diáfana y efectiva, al paciente y los familiares. Esto es fundamental para que no tengamos problemas. Entonces, sumar al paciente y a los familiares en el proceso del manejo del paciente es fundamental para evitar complicaciones posteriores legales, ¿no? Y después viene el manejo, la cual incluye tratamiento, ya sea clínico, quirúrgico, etcétera, etcétera, y los resultados. Acá tenemos entonces el protocolo, ¿no? El protocolo de soporte clínico que nos va a apoyar, nos va a ayudar. Ya tenemos lo mismo, ¿no? Las diferentes fases de la gestión clínica de los protocolos clínicos. Esto no es que si un protocolo lo hace un hospital o lo hace el complejo o lo hace la Ciudad de la Salud, es un protocolo que es letra oficial. Estos protocolos deben ser validados, deben ser adecuados, debe haber participación entre los diferentes niveles, porque el manejo de la patología es entre diferentes niveles de atención. Y aquí solo un pantallazo entonces sobre el modelo de cambio. No podemos poner en práctica estos protocolos sino un modelo de cambio. Y solamente vamos a mencionar los aspectos generales. El estadio de la orientación, estamos orientando, promoviendo, promulgando. Estadio de interiorización, esto corresponde ya a nivel local, interiorizarlo, comprenden, lo incorporan a sus actividades. Tienen los sitios, entonces lo van usando. El estado de aceptación, esto es un problema cultural, siempre consultar y ver con una actitud positiva, ¿no? La actitud positiva es fundamentalmente aquí, no solamente el conocimiento, la actitud es bien importante, la positiva. La decisión de desarrollarlo, esta idea de aceptación a nivel local, en el hospital.
lo han aceptado, les parece bien, lo ponen en práctica, es un proceso cultural. Entonces, el estadio de cambio, aplicación de la innovación en la práctica, ponerlo en la práctica, esto es importante. Esto generalmente es fundamental a través del proceso educativo, ¿no? Aquí el docencia es fundamental, por eso que tenemos que trabajar los protocolos clínicos, a trabajarlos con docencia, pero también con calidad. El equipo de calidad, el equipo de docencia de todos los hospitales es fundamental para aplicar estos protocolos, para implementarlos, para lograr el cambio, el cambio a través de la docencia, el proceso de aprendizaje y el proceso de calidad, de seguridad del paciente. Esto es bien importante. Entonces, te digo, el cambio tenemos que lograrlo, y la Coordinación Nacional de Calidad está en un proceso de establecer cambio, y se ha avanzado bastante en este quinquenio, en esta administración. Y el estadio de mantenimiento, ¿no? Vamos a seguir. Los protocolos, entonces, objetivos de calidad y protocolos clínicos, esto es más o menos parecido, pero esto respecto a calidad, por eso que lo trabajamos con calidad, es importante. Participan los coordinadores de protocolo y los coordinadores de calidad y de docencia en la policlínica y en los hospitales, para ver el aspecto seguro de la eficacia, que esté centrado en el paciente, que sea oportuno la aplicación, que sea eficiente, costo efectivo, que sea equitativo, que logre que sea para todos. Entonces, consideramos que esto es un eslabón. Nosotros constituimos el protocolo de nosotros. El protocolo es un pivote, pero es un eslabón en el equipo, en la cadena de atención, en la cadena integral. Es un eslabón que es bien importante. Y esto lo estamos haciendo con toda una red, ¿no? Lo comenzamos en la escuela de protocolo, en este piso, aquí cuarto piso, medicina interna. Se están haciendo y estamos participando con el hospital de Rafael Esteves de Aguadulce, Irma Lourdes de Sanetato en Tocume en 24 de diciembre, el Hospital de Especialidades Pediátricas, que ha hecho bastantes protocolos, el Hospital Ezequiel Abadía, que se sumó desde el principio, la Ciudad de la Salud, estamos en ese proceso, el Hospital Gustavo Nelson Collado de Chitré, el Hospital Amador de Herrero Colón y el Hospital Rafael Hernández de David. Entonces, esto es una correlación entre los hospitales. Comenzamos como plan piloto de los hospitales, ya estamos con las policlínicas. Entonces, aquí iniciamos con un microproceso que no vamos a entrar en detalle, pero ¿qué significa un microproceso? Bueno, el control de la glucemia en un paciente hospitalizado tiene 5 protocolos. La anticoagulación profiláctica tiene 5 protocolos. La evaluación preparatoria tiene 13 protocolos. Así, etcétera, etcétera. Entonces, sí, eso es como una patología orientada. Este es el proceso de la planeación, de la gestión de calidad y gerencial. De planear, hacer, revisar, actuar. Esto es en nivel un poco más estratégico, normativo. Consensuarlo ya a nivel local. Tienes un consenso que también se hace a nivel entre los hospitales, consensuamos, pero también hacen consenso los especialistas en un solo hospital para lograr la estandarización sin ser una receta de cocina. Aquí no pretendemos para nada, y lo repito 1000 veces, no es una receta de cocina. No se puede aplicar un protocolo a todos los pacientes aunque tengan la misma patología. Hay que ver, cada paciente es individual, hay que personalizar el uso del protocolo clínico, personalizar. La implementación, que es un proceso bien difícil en el mundo, un proceso de implementar los protocolos, y luego viene el audit. Entonces hemos logrado poco a poco ir pasando del expediente clínico de papel, el expediente clínico, hacia el expediente electrónico, gracias al avance de la institución Caja del Seguro Social. Lo hemos puesto, gracias a DENIT, en el celular, en aplicaciones, y en la computadora y en las tabletas. Acá tenemos el proceso de implementabilidad. La información correcta, basada en la evidencia científica de la guía clínica, el protocolo clínico, información correcta. Con una buena medicina de sana evidencia y un buen evidencia grade. Si tenemos información correcta, la persona que lo va a aplicar, la persona correcta, ¿quién lo va a aplicar? El equipo de salud, la gente competente que sabe manejar el protocolo clínico, pero orienta al inexperto. Entonces, aquí no se trata de tener expertos en todos lados, en todos los rincones de todas las policlínicas y de todos los hospitales. Entonces, no se pueden tener
especialistas. Entonces, en todos los lugares tenemos que tener médicos generales, enfermeras, todo el equipo de salud competente. Entonces, la persona correcta que pueda poner en práctica el protocolo. En el formato correcto, nosotros creemos que el formato correcto es extraerlo de la guía clínica y hacer una síntesis en una o dos páginas. Algunos han salido 3 páginas, 3 caras. Y el formato correcto, ¿no? El flujograma, etcétera. No solamente es el flujograma, ¿no? El formato correcto, obviamente en el momento correcto, voy a ponerlo en práctica en el momento correcto, con el canal correcto en el momento correcto. El canal correcto, obviamente, si tenemos los protocolos en la computadora, no tenemos la computadora al frente, no tenemos acceso. Si tenemos 1000 papeles o libros o folletos de todos los protocolos, no podemos cargarlo en el bolsillo. Entonces tenemos que poner el canal correcto. Y el canal correcto hasta el momento es el celular. Después vendrá otra tecnología que no sé en cuántos años. El celular. En el celular, que lo tiene todo el mundo debajo de un par de mangos, entonces el celular usted puede tener el código QR o el vínculo y puede entrar. Y aquí tenemos el vínculo real del código de protocolo clínico, ¿no? Y estos son algunos aspectos de la página. Esta no es la página, algunos aspectos que están en la página de protocolos clínicos. Y pretendemos hacer algunos aspectos que aquí nos falta mucho. No hemos comenzado en la parte materno-fetal, parte pediátrica, que se ha avanzado tremendamente gracias al apoyo del EPOT. Ha sido un trabajo extraordinario. Tenemos protocolos hospitalarios de urgencias, hechos por especialistas. Urgencia está haciendo algunos. Atención primaria, estamos haciendo protocolos para atención primaria, esto te lo verán en el sitio. Tenemos también protocolos hechos por los residentes, entre su trabajo de investigación los pusimos ahí como una idea muy importante, porque si los residentes se pusieran en su currículum, en los programas de residencia, se pusieran como efectivamente deben ponerse. El residente debe aprender a hacer protocolos de soporte clínico, eso debe aprenderlo del estudiante. Pero si el residente en los programas, entonces desarrollamos mejor, ¿no? Desarrollamos mejores porque siempre va a haber residente y es una fuente permanente y eterna de producción de protocolos, ¿verdad? Aquí tenemos entonces la ciudad de la salud, algunos aspectos de la evaluación preparatoria, tenemos 13 protocolos de evaluación preparatoria, protocolos interdisciplinarios, radiología, trasplante, en la escuela de protocolos, que es medicina interna, pero también tenemos aquí un canal de videos donde están todos los simposios donde extraemos los protocolos, y es muy importante esa conferencia porque son las conferencias dadas para los protocolos. También le pedimos permiso al formulario oficial de farmacoterapéutico y pusimos el vínculo aquí en nuestra página, así que el médico puede entrar al protocolo y entra también al medicamento a través del formulario oficial farmacoterapéutico, que está muy bueno y que todos los médicos deben incursionar y entrar, porque está muy bien y nos ayuda, nos orienta, porque no podemos recordarnos todos los efectos secundarios, los efectos adversos de los medicamentos. Y aquí tenemos algunos códigos QR, porque estamos poniendo códigos QR también, porque esto es el código QR de los protocolos del W3 de protocolos clínicos. Esta es la página 9, protocolos de soporte clínico. Aquí entrarían al formulario oficial farmacoterapéutico. Este es el código QR de este sitio. Y este es el código QR de Ciudad de la Salud. Estamos trabajando en atención primaria fuertemente, y en los hospitales, obviamente, bien que comenzamos con ahí. Y aquí entonces, casi para terminar, tenemos entonces la pegatina de los protocolos de soporte clínico. Esto lo estamos haciendo en unos stickers. Estos stickers uno lo puede cargar en donde carga el carnet y lo puede portar para cualquier lado, y entonces uno entra al código QR, ¿no? Aquí tengo que quitarle esta cosita, este es Microsoft. Entonces entra al código QR, protocolos y microprocesos, y entra a la página nueva que hizo DENIT a través de innovación de Marisol Medina y Luis Artola, que es importante. Entonces la contraseña es protocolo y pueden entrar ahí. Ahí está la dirección, que es fundamental para que todos la tengan. Entonces, en el contexto del protocolo, que no es una simple hoja, contribuye a los pilares del gobierno clínico. Protocolos contribuyen también. Este es el gobierno clínico.
Los protocolos están inmersos en este gobierno clínico. Obviamente participan en un trabajo en equipo, en la efectividad en cuanto a la comunicación, que ya lo hablamos, permite en la propiedad, en el liderazgo. Entonces los protocolos constituyen un pivote muy importante en la gestión del gobierno clínico, en la gestión clínica, en la organización clínica, y es uno de los pilares importantes. Y termino entonces con una frase que estamos poniendo en todos los protocolos, donde quepan los protocolos clínicos. Los protocolos de soporte clínico no sustituyen al juicio clínico. Es una responsabilidad individual del médico que está atendiendo, de la enfermera, del equipo de salud. No sustituyen al juicio clínico. El juicio clínico valora mejor las circunstancias en que está uno en ese momento. El juicio clínico es fundamental. Ni a los valores y preferencias del paciente. Obviamente el protocolo no es una receta de cocina, no es de forzoso cumplimiento, no es una ley que usted tiene que cumplir, no es una norma, no es protocolo de la NASA. Entonces es un protocolo que usted va a aplicar en la medicina a criterio suyo, a su juicio, pero lo va a apoyar. Usted tiene un juicio clínico, pero este lo va a apoyar a través de la medicina basada en evidencia. Por supuesto, contribuyen a la seguridad del paciente, como a la confianza y a la confiabilidad del equipo de salud. Entonces es un pantallazo muy general sobre la dimensión de los protocolos clínicos. Muchas gracias. Los protocolos de soporte clínico son el marco sobre el cual se basa la atención médica moderna. Nos vemos en el tema 2.